Los modos de producción se refieren a la manera en que están organizadas las actividades económicas de un determinado territorio. Es decir, son las formas en las que una economía se constituye para producir servicios y bienes, al igual que para establecer su distribución. Por tanto, los modos de producción son los métodos determinados históricamente de producir los bienes materiales requeridos por el hombre para su uso productivo y consumo personal. El modo de producción determina las condiciones de vida de la sociedad, influyendo la vida social y política en general. Dependiendo del modo de producción existente, se pueden formar ciertas ideas e instituciones desde la estructura económica de la sociedad. Por tal razón, este ha sido un concepto importante para los marxistas estructuralistas. Un antecesor de este concepto fue el del modo de subsistencia, desarrollado por Adam Smith, que planteaba una división de los modelos de sociedad mediante la forma en que sus miembros cubrían sus necesidades básicas. En este video te explico el concepto de modo de producción y los 6 modos de producción. Si quieres aprender más, puedes visitar el enlace de la descripción en liveder.com. Concepto de modo de producción de Marx. Marx utilizó el término modo de producción para referirse a la organización específica de la producción económica existente en una sociedad dada. Por medio del concepto de modo de producción, el marxismo pudo desarrollar el principio de determinación económica, el cual sirvió para el establecimiento de la forma de interacción entre los diferentes niveles jerárquicos de la sociedad. El modo de producción corresponde a los medios de producción utilizados por una sociedad determinada, tales como fábricas, máquinas y materias primas. También incluye el trabajo y la organización de la fuerza laboral. El término relación de producción se refiere a la relación entre quienes poseen los medios de producción, como los capitalistas, y quienes no lo poseen, como los trabajadores. Definen las relaciones sociales como tal, tomando en consideración quién se apropia del trabajo hecho y cómo se encuentran distribuidos en la práctica los medios de producción. Estas relaciones se encuentran definidas principalmente en términos de clases sociales, formando así la base de la estructura social que rige las relaciones humanas. Además, se encuentran establecidas de forma legal, avaladas por la ideología que tenga el dominio. Estas son las relaciones de propiedad, poder y control que gobiernan a los activos productivos de la sociedad. Relaciones entre las personas y el objeto de su trabajo. Las relaciones de trabajo cooperativo. Las relaciones entre las clases sociales. Por otra parte, las fuerzas de producción definen el proceso laboral donde las materias primas se transforman en determinados productos. Los factores que afectan las fuerzas de producción son las materias primas y los medios de producción. La fuerza de trabajo humana, que es la mano de obra o actividad de las personas. Los instrumentos utilizados para transformar las materias primas en productos, tales como herramientas, equipos, edificios, tecnologías, conocimiento, materiales y tierra. En un determinado momento, dentro del modo de producción existente, las fuerzas de producción inician un conflicto con las relaciones de producción. Estas relaciones tienen la capacidad de adecuarse hasta cierto punto a las exigencias de las fuerzas de producción, sin tener que cambiar su cualidad propia. Sin embargo, esta adecuación se logra a expensas de contradicciones internas cada vez mayores dentro del modo de producción, que van formando las condiciones para la creación de un nuevo orden social y el crecimiento de las fuerzas sociales capaces de realizar una transformación socioeconómica radical.
Cuando se produce el antagonismo de clases en el modo de producción, este conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción conduce como resultado de una revolución social a que el modo de producción sea reemplazado por otro. Tipos de modos de producción y sus características. Ahora ya sabes más sobre el concepto de modo de producción. Veamos ahora qué tipos hay. Comunismo primitivo. El comunismo primitivo fue el modo de producción existente en la prehistoria. En su estado inicial, la recolección y la caza dieron paso a formas primitivas de agricultura y ganadería. Todas las posesiones eran definidas por tribus, hasta la llegada de la agricultura y otros avances. La producción consistía simplemente en adecuarse a la naturaleza. La tierra se cultivaba y la conciencia era comunitaria. Se conocieron cambios dialécticos, desde el matriarcado hasta tipos de patriarcado. En el matriarcado, las mujeres desempeñaban un papel dominante en la producción bajo la agricultura primitiva, mientras los hombres deambulaban por el bosque. En la forma de patriarcado, los hombres desempeñaron el papel dominante durante las etapas de caza y cría de ganado, porque eran eficientes con el arco, flechas y lanzas. Modo de producción asiático. El modo de producción asiático representó la primera forma de una sociedad de clases. Se caracterizaba por la ausencia de propiedad privada de la tierra y por un estado despótico centralizado a cargo de las obras públicas. El trabajo forzado era explotado por un grupo más pequeño. El Estado extraía en forma de tributos el excedente económico producido por las comunidades, para así financiar la infraestructura pública. Para ello, aplicaba la coerción, gracias al control de las Fuerzas Armadas. Este modo de producción no solo estaba separado geográficamente de los otros tipos, que podrían identificarse con etapas de la historia europea, sino que Marx lo veía como una civilización distinta. Pensaba que el modo asiático existió en sociedades históricamente asiáticas, que carecían de una conciencia de clase y del conflicto necesario para que ocurriera el desarrollo. Se requerían factores externos para efectuar el cambio. Modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista surgió gracias al crecimiento de las fuerzas productivas de la sociedad. La aparición de un producto excedente, el origen de la propiedad privada en los medios de producción, incluyendo la tierra, y la apropiación del producto excedente por parte de los propietarios de los medios de producción. A menudo se representa en las ciudades-estado griegas y romanas. Esta división de trabajo se logró con la ayuda del uso de monedas, herramientas de hierro asequibles y un alfabeto. La clase aristocrática poseía esclavos para administrar sus negocios, mientras vivían vidas llenas de ocio. Modo de producción feudal. El modo de producción feudal está asociado con un desarrollo considerable de las fuerzas productivas, con la introducción de molinos, arados de ruedas pesadas y otras innovaciones que aumentaron la productividad agrícola. El crecimiento de las ciudades significó un nuevo evento en la historia, ya que por primera vez las relaciones de producción en las ciudades diferían de las de la tierra. Por tanto, a diferencia de los modos de producción anteriores, los pueblos no eran una continuación del campo, sino que ambos estaban cada vez más en oposición. Esta dinámica entre las relaciones sociales de la ciudad y el campo, junto con el desarrollo del comercio y la manufactura en las ciudades, fueron elementos importantes de la dinámica del modo de producción feudal y la transición del feudalismo al capitalismo. Durante este período se desarrolló una clase mercantil, aunque los siervos estaban atados a un propietario a través de la servidumbre, siendo esencialmente esclavos, ya que no tenían ingresos ni capacidad de movilidad ascendente.
Modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista se fundamenta en que los medios de producción pertenecen a capitalistas particulares. Los productos se fabrican para el mercado y para poder ser competitivos se debe exigir la mayor cantidad de trabajo de los trabajadores al menor costo. Marx advirtió cómo el hombre había exigido un salario por su mano de obra, la cual anteriormente había proporcionado gratuitamente. Aún así, para los ojos del capital, las cosas y las personas existen solo porque son rentables. Por otro lado, los trabajadores se han percatado que su verdadero beneficio económico radica en evitar que el capitalista los explote de esta manera. Las relaciones sociales de producción son adversarias, dando lugar a una lucha de clases que Marx pensaba que debía conducir al derrocamiento del capitalismo por parte del proletariado. Así, el nuevo modo de producción estará basado en la propiedad colectiva de los medios de producción, llamado comunismo. Modo de producción socialista. El modo de producción socialista o comunismo es un modo de producción utópico hasta ahora. Rechaza la organización privada de la producción basándose en el predominio de la propiedad pública. De este modo, se abren posibilidades para la mejora ilimitada de las fuerzas productivas y el aumento de la efectividad de la producción social. Las contradicciones surgidas bajo el comunismo entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción no serían antagónicas. Tales contradicciones se deberían resolver a través de una mejor relación de producción, que se lograría a través del manejo consciente de los procesos sociales.